Relatos Paranormales Oficial. Esta historia me la contó mi querida abuela, y tuvo lugar hace mucho tiempo en un pueblo indígena, ubicado a las orillas del Estado de México, muy pegado a Querétaro. En esos años, esta pequeña localidad apenas estaba conformada por algunas decenas de personas. Ellos se dedicaban a trabajar el campo, donde la principal actividad era la siembra de maíz y frijol. Además, cabe resaltar que la gente tenía una personalidad muy amable. En este pequeño pueblo, vivía una señora de avanzada edad, en compañía de su nieto Ramiro, quien era casado y tenía una adorable bebé. La pobre señora había quedado viuda debido a una terrible desgracia. Su marido fue atacado por un puma o algún felino, pero lo curioso de la situación es que en esa zona, la gente jamás se percató de que anduviera rondando algún animal silvestre de esas características. Así que al morir el abuelo, Ramiro se tuvo que hacer cargo de la familia, incluso de cuidar a los animales y, por supuesto, la de continuar sembrando el campo, la principal fuente de su sustento. Aunque esta responsabilidad no le agradó mucho a Ramiro, pues apenas tenía 18 años de edad. Pero pronto comenzaría de nuevo el terror para este pueblo. La pesadilla azotó a la localidad, justo cuando comenzaron las oscuras fechas del calendario pagano. En esos días, muchos animales de granja, al igual que varias personas del pueblo, comenzaron a desaparecer sin razón lógica. Lo que más aterraba a los pueblerinos es que especialmente desaparecían niños, en su mayoría pequeños sin bautizar, o de infantes que aún se alimentaban de leche materna, quienes días más tarde eran encontrados en lo alto de un cerro cercano, donde se apreciaba que eran ofrecidos en un ritual satánico a algún demonio, mientras que otros tantos eran encontrados sin una gota de sangre, cerca de un arroyo, y junto a ellos, unas extrañas pisadas de un enorme animal de 2 patas, con unas alargadas uñas. Los ancianos del pueblo decían que esto era provocado, nada menos que por un demonio. Otros ancianos afirmaban que la bestia nahual de noche estaba de regreso y que no se detendría hasta saciar su hambre. Los hombres más jóvenes se preguntaban qué rayos era un nahual de noche. Los ancianos argumentaron que se trataba de un ser sumamente extraño y sobre todo más aterrador que las propias brujas y los mismos nahuales, y más porque esta bestia tenía varios aspectos. Cuenta con unas grandes alas de ave que hacen juego con su descomunal tamaño. Tiene una vista de águila. Una de sus patas pertenece a una cabra, mientras que la otra corresponde a la de un ser humano. Además, su cuerpo se asemeja a un lobo, pero con mucha similitud física con la de una persona, con una notoria musculatura. En pocas palabras, se le llama nahual de noche, por la sencilla razón de que este solo ataca una vez que el sol se oculta, mientras que un nahual normal suele deambular a cualquier hora del día, incluso entre los humanos sin ser descubierto. Honestamente, la presencia de un ser de estas características no era normal, y más en el humilde pueblo de Tepeji. Esto por supuesto alarmó y asustó a los pobladores, por lo que con el paso de los días, empezaron a abandonar el pueblo. No querían que sus familias fueran víctimas de ese ser maligno. Así como había personas que le temían al nahual, también estaban los que se negaban a creer que lo que acontecía en el pueblo fuera provocado por un nahual de noche. Pensaban que solo se trataban de rumores sin fundamentos. Con ese pensamiento en mente, optaron por quedarse, y especialmente porque no querían abandonar sus casas y terrenos que con tanto sacrificio habían conseguido. Transcurrieron un par de meses, donde la gente vivió en angustia y sobre todo, con la incertidumbre de saber en qué momento sucedería otro ataque. Hasta que cierta noche, aconteció algo que dejó a las personas asustadas. Se escucharon varios gritos aterradores y unos extraños alaridos entre la oscuridad que embargaba el pueblo. Ramiro y su abuela, al escuchar semejante alboroto, salieron a la calle para ver qué sucedía.
A lo lejos pudieron apreciar claramente que varias personas que minutos antes platicaban o caminaban con tranquilidad, ahora corrían a sus hogares para esconderse de algo o alguien. No faltó quien gritara que entre el monte, allá en los sembradíos, estaba un demonio. La abuela, desesperada por vivir asustada todo el tiempo, se armó de valor e ingresó a su casa para tomar un machete que guardaba como un tesoro. Este artefacto estaba bendecido con sal y agua bendita de 7 iglesias. Con determinación caminó por la calle en dirección al monte, pero su nieto la sujetó del brazo impidiendo que avanzara. Le dijo que se quedara en casa, ya que era muy vieja como para hacer frente a ese maldito demonio. Así que Ramiro le quitó a su abuela ese machete bendecido. Le comentó que él iría a revisar y que no se preocupara. Era casi seguro que esa bestia ya estaba lejos. No sería tan ingenua como para seguir en ese sitio. El joven, sin saber a qué demonio o ser se enfrentaba, tomó con fuerza el machete y entró a la casa para agarrar una escopeta. Minutos después se encontraba caminando entre el monte, hacia los campos de maíz. Justo cuando llegó al lugar donde estaba su cultivo, observó algo que lo llenó de coraje, y es que gran parte de su siembra estaba completamente destruida, y no solo de él, sino también de otros campesinos. Con la sangre hirviendo por el enojo, se acercó con cautela para apreciar con mayor detalle los daños de su milpa. Buscaba con insistencia una explicación. Quería saber quién había arruinado el trabajo de meses, y sobre todo, no entendía el motivo, ya que era pobre y no le hacía mal a nadie. Mientras apreciaba con tristeza cómo había terminado el producto de su esfuerzo, apreció algo que le causó intriga y hasta cierto punto nerviosismo. Entre las plantas de maíz se hallaban unas enormes marcas de un animal. Al examinarlas a detalle, concluyó que esa bestia parecía caminar erguida, algo totalmente incomprensible. En ese momento Ramiro fue alcanzado por su primo Mario, quien lo detuvo y le dijo que no se metiera más entre los maizales. Era mejor salir de ahí cuanto antes, ya que seguramente ese demonio había desatado su furia por algún motivo. Ramiro salió de aquel lugar para caminar hacia donde estaba su primo. Al llegar junto a él, Mario le hizo una fuerte confesión. Minutos antes, aquel demonio le había arrancado la vida a un señor de nombre Francisco, y todo el pueblo, al enterarse de tan triste acontecimiento, estaba aterrado. Ramiro no supo qué decir, solamente giró para ver cómo habían terminado las milpas de muchas personas. Aquel ambiente era nostálgico. Para colmo, el cielo se nubló y comenzó a llover con fuerza, haciendo que aquella escena fuera más triste de lo normal. Ramiro preguntó a su primo si alguien pudo ver al causante de tal bajeza. Mario solo respondió que un campesino de avanzada edad miró salir de los campos a un ser enorme con grandes alas. Este tenía una apariencia semi-humana y un par de extrañas patas, el cual emprendió vuelo para perderse entre los árboles del bosque. Los dos, con un poco de miedo, y ante las pesadas condiciones del clima, optaron por regresar al pueblo. Durante toda esa larga noche sucedieron cosas extrañas, que incluso los animales podían percibir. El ganado se encontraba alborotado, los perros aullaban y buscaban con insistencia dónde ocultarse. Ante el temor que se podía respirar en el aire, los búhos no cantaron esa noche. Por su parte, los habitantes del pequeño pueblo temían por su vida y la de sus familias. Ramiro no sabía qué hacer. Pensaba que ahora que su cosecha estaba destruida, sería difícil sustentar el hogar, y ni qué decir de la comida. Había que ingeniar algo para sobrellevar la situación. Se encontraba tan enojado y furioso que no pensaba en las consecuencias. Quería saber con exactitud a qué se enfrentaban. Se preguntaba quién se había atrevido a destruir las siembras, que eran el sustento de muchas personas. Al paso de los días, los lugareños decidieron hacer guardias con grupos de 15 personas, ubicados a unos cuantos metros de los sembradíos,
y quienes iban rolando noche tras noche. A los hombres que les tocaba cuidar, se armaban con diferentes artefactos como piedras, palos, machetes y una que otra arma de fuego. Pero cuando le tocó a Ramiro hacer guardia en compañía de otras personas, aconteció otro evento paranormal. Durante la madrugada, escucharon un gran estruendo en los campos de maíz. Esto hizo que todos tomaran sus respectivos machetes, rifles y palos para salir a toda prisa a buscar al infame nahual, que ya los tenía hartos. Se metieron en los terrenos con mucho cuidado, ya que no se veía absolutamente nada, pero por más que buscaron, no encontraron a esa criatura del diablo, solo hallaron más parcelas destruidas. Los hombres, con un sentimiento de coraje, regresaron a su sitio, alertas en caso de que sucediera otro evento. Pasaron las horas, y gracias a Dios ya no tuvieron otro percance. Una vez el sol estuvo a punto de salir, ellos partieron de regreso a casa. En su camino al pueblo, no dejaban de expresar su coraje y de comentar que ese maldito nahual de noche en verdad tenía una gran astucia. Siempre leía sus movimientos, lo que le permitía ir un paso adelante. Al llegar Ramiro a su humilde casa, su abuela le preguntó qué le pasaba, ya que tenía un semblante preocupado. De igual manera, le cuestionó si tuvieron suerte al encontrar a ese nahual. Él, muy molesto, le dijo que nuevamente aquel demonio se había burlado de ellos y había destruido otra parte de la siembra. Esta situación fue haciéndose más complicada, por el simple hecho de que ese aberrante ser siempre les ganaba la partida, y era agotador estar cuidando noche tras noche las milpas, por lo que poco a poco dejaron de asistir. Pero cierto día, cuando Ramiro, en compañía de su esposa, fueron al pueblo para comprar algunas cosas para la comida, vieron a una gran cantidad de personas reunidas afuera de la comisaría. Exigían a las autoridades comunitarias y ejidales que atraparan a ese demonio nahual, y si no tenían la capacidad de hacerlo, mandaran traer al batallón militar. En caso de no hacer algo pronto, ese animal del demonio acabaría muy pronto con todo el pueblo. Ramiro, muy enojado, se preguntaba una y otra vez cómo era posible que nadie lo pudiera atrapar. En su incredulidad, pensaba que podía ser nada menos que un solitario puma de las montañas, o hasta un salvaje oso, sin imaginar que aquella noche lo vería con sus propios ojos. Justo cuando la familia intentaba conciliar el sueño, un fuerte ruido se escuchó en el techo de lámina metálica, el cual iba acompañado de un aleteo, como el que hacen las enormes aves. Por su parte, Ramiro se puso las botas rápidamente para salir a la calle y ver qué sucedía. No obstante, no fue el único que se despertó, sino que su esposa y abuela también lo hicieron. Todos juntos salieron al exterior para ver qué era eso que estaba sobre su techo. Lo que apreciaron los dejó aterrados y sin palabra alguna. Observaron que allí estaba un animal de gran tamaño, similar a un ave, la cual despegó del techo y velozmente se fue en dirección a los maizales. Ramiro, cegado por el coraje de tan solo pensar que ese animal podría acabar con lo poco de su milpa, entró a su casa para tomar su rifle y aquel machete de su abuela. Pero poco antes de partir llegó su primo Mario, quien también había despertado por el aparatoso ruido. Al ver que Ramiro estaba decidido a seguir al nahual, optó en acompañarlo, y más que nada por si algo sucedía, no estuviera solo. Cuando llegaron a los sembradíos, buscaron al ave entre los árboles y milpas, pero no había ninguna señal. Después de dar un par de vueltas entre las cercanías, tomaron la decisión de volver a casa. Mientras venían de regreso caminando por un sendero marcado en el bosque, sintieron una mala energía que los acechaba de cerca. Para su asombro, vieron con terror que un par de bolas de fuego se acercaban a ellos. Inmediatamente echaron a correr con toda su fuerza, con la intención de llegar lo antes posible al pueblo. Ramiro iba por delante, y muy pegado a él iba Mario. Desafortunadamente, estas bolas de fuego los alcanzaron y empezaron a atacar.
Tanto Ramiro como Mario esquivaban a estos seres del diablo como podían. Por desgracia, esa noche uno de ellos no volvería con vida. A unos cientos de metros para llegar al pueblo, Mario tuvo un fatal error. La tierra donde pisó estaba suelta, por lo que ésta le hizo resbalar, haciendo que su caída fuera inevitable. Ramiro no se dio cuenta que su primo había caído y continuó corriendo. De pronto, unos gritos hicieron que se detuviera precipitadamente, haciéndolo voltear para ver qué sucedía. Fue entonces que sus ojos apreciaron algo perturbador, que lo dejó atónito. Una extraña criatura volaba por encima de los árboles, bajó abruptamente y cayó justo encima de Mario. Este ser salido del infierno se acercó al cuerpo de su primo y comenzó a olerlo. La criatura tenía un aspecto escalofriante. Su apariencia física era parecida a un águila, de un tamaño descomunal. La piel que lo cubría era sumamente oscura, y sus ojos eran tan grandes que de ellos emanaba una aura de miedo y terror. Ramiro comprobó con horror que todo lo que los ancianos del pueblo comentaban era completamente cierto. A pesar de estar temblando de miedo y en una situación donde sus vidas corrían peligro, él pudo reaccionar y por lo tanto corrió para ayudar a su primo, pero solo pudo dar unos cuantos pasos cuando aquella bestia se abalanzó sobre Mario y con sus enormes garras lo tomó por el cuello, levantándolo varios metros por encima del suelo. Posteriormente emprendió vuelo hacia las profundidades del bosque. Ramiro se quedó paralizado. No daba crédito a todo lo que estaba sucediendo. No sabía qué hacer. Lo único era que no podía dejar que ese ser se llevara a su primo. Así que se armó de valor y comenzó a seguirlo. A la lejanía observaba cómo Mario no se rendía y hacía lo posible para que esa bestia lo dejara libre. Al haber avanzado unos 200 metros, aquel nahual soltó a su primo, por lo que al caer al suelo, sufrió graves heridas en sus piernas. Por un momento Ramiro pensó que esa bestia se marcharía y lo dejaría en paz, mas no fue el caso. Aquella bestia bajó a toda velocidad y tomó a Mario nuevamente para continuar su camino. Ramiro siguió corriendo entre los árboles, tratando de no perder de vista a esa horrenda criatura. Después de varios metros recorridos, pudo apreciar que a lo lejos se encontraba aquella ave, la cual estaba a la orilla de una barranca. Por más que puso atención, no pudo escuchar la voz de Mario. Confiaba en que solo estuviera inconsciente. Se acercó cuidadosamente al nahual, tratando de no llamar la atención, y cuando estuvo cerca, le arrojó una gran piedra que tomó del suelo. Aquel tiro fue tan preciso que le dio en la cabeza al ave. Este golpe hizo que cayera al suelo, soltando inmediatamente a Mario, quien rodó por la barranca. Ramiro, al ver que era una oportunidad que no podía dejar pasar, tomó su machete con fuerza y se fue encima de ese engendro, causándole una herida cerca del cuello. Este nahual quedó tirado en el suelo, sin mover una sola parte de su cuerpo. Pensando que el nahual moriría a los pocos minutos, se retiró de ahí y bajó por la barranca para ayudar a su primo. Justo cuando estaba por llegar al lado de Mario, este nahual malherido se incorporó y salió volando para desaparecer en la oscuridad de la noche. Pero en ese momento era más importante la vida de su primo que perseguir a esa criatura, así que ignoró el acto y se fue a su lado. Al llegar junto a él, su corazón se sintió en agonía. Una de las ramas de un árbol se había clavado sobre el pecho de Mario, arrebatándole la vida al instante. En la mente de Ramiro solo cruzaba la idea de que esa criatura había sido la causante de esa trágica muerte, aunque también se sentía culpable, ya que de no haberlo seguido, su primo jamás hubiera muerto. Ahora el sentimiento de venganza corría entre sus venas, y no descansaría hasta darle muerte a ese nahual de noche por todo lo que había causado. Los próximos días no fueron para nada agradables. El terror gobernaba en el pueblo. Por tal motivo,
Ramiro no tenía pensado arriesgar a su esposa e hija, por lo que las mandó al estado de Querétaro con unos familiares, pero su abuela se negó a dejarlo. Estaba decidida a hacerle compañía. Una noche, después de un mes del fatal accidente, Ramiro salió de su casa sin que su abuela se diera cuenta, no sin antes llevar consigo el machete bendecido. Su intención era terminar con esa bestia. Tenía la noción de dónde se ocultaba, ya que durante los días anteriores se dedicó a seguirle el paso. Él solo pensaba en encontrarlo a como fuera lugar y calmar su deseo de venganza. Además que si no lo hacía, el pueblo no encontraría la paz y tarde o temprano terminaría con todos. Caminó por largos tramos de terracería e incluso se adentró en las milpas de maíz, pero la suerte no estaba de su lado. De pronto, a lo lejos se escuchó un aleteo, el cual iba acompañado de un tétrico silbido que rompía con el silencio. Al poner atención en aquel sonido, se percató que se dirigía hacia el cerro. De inmediato supo que era ese nahual. Sin perder un instante, comenzó a seguirlo. Por cada paso que daba, se adentraba más en las profundidades del bosque, pero cegado por la venganza, no se daba cuenta de ello, y ni mucho menos que ese lugar donde ahora estaba era muy peligroso. Después de tanto caminar, llegó nada menos que a lo más alto del cerro. Fue ahí que observó que este demonio en forma de ave estaba posado sobre la punta de un gran árbol. Sigilosamente lo trepó sin hacer ruido, y cuando estuvo a escasos centímetros de aquel tétrico ser, se abalanzó hacia él, y con su machete intentó darle un golpe mortal. Pero antes de poder golpearlo, aquel nahual se dio cuenta del acto, y esquivó el machetazo que Ramiro lanzó con fuerza. Pero él no se dio por vencido, y siguió insistiendo hasta que logró causarle varias heridas, pero ninguna de gravedad. Entonces sacó de entre su ropa un cuchillo, y con todas sus fuerzas se lo clavó en el pecho al nahual. Esto sin duda lo hirió gravemente, así que en un acto desesperado, aquel escalofriante animal saltó del árbol para volar y escapar de ahí, pero Ramiro se agarró fuertemente a su cuerpo. Estaba más que decidido a terminar con la vida de ese nahual y vengar la muerte de Mario. Mientras Ramiro continuaba golpeando al aterrador ser con el machete, este voló hacia un barranco donde había una gran cantidad de rocas filosas. Un movimiento en falso y todo terminaría en tragedia. Tal parece que esto no le importó a Ramiro, ya que en un golpe que le dio al nahual, hizo que este cayera sin oponer resistencia, por lo que ambos se golpearon fuertemente con las piedras. Al fin había cumplido su venganza, pero desgraciadamente también le costó su vida. Aquella noche nadie en el pueblo se imaginaba lo que había acontecido. Al otro día, a muy temprana hora, un pastor que caminaba por el monte con sus cabras se percató de que a unos metros se encontraban dos bultos tirados entre un gran charco de sangre. Al acercarse, vio con terror que se trataba de Ramiro, el nieto de doña Marta, y junto a él, una extraña criatura que tenía alas, pelaje y partes semihumanas que lo hacían verse como un auténtico ser demoníaco. Como pudo, el campesino corrió a darle la mala noticia a doña Marta. Cuando llegó, le dijo que había encontrado a su nieto, y junto a él, ese maldito demonio nahual de noche. Era una pena, pero gracias a la valentía de Ramiro, el pueblo se había liberado de ese ser demoníaco que sembró el terror por años en Tepeji del Río. Esto que les cuento es real, y ¿saben por qué? Porque aquel señor que terminó con el nahual era nada menos que mi padre. De esto ya pasaron muchos años, y en verdad lo extraño demasiado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia del nahual haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el video con sus amigos. Les dejo otros videos por aquí para que los disfruten. Si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue
Relatos Paranormales. Hasta pronto.